¿Están ahí? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo les ha ido en esa cuarentena? Hola, buenos días. Todo muy Buenos bien, días. gracias. Qué bueno, me alegra. Bueno, voy a compartirles unas diapositivas para que vayamos iniciando. La idea es durar solamente 45 minutos en la sesión y es comentar un poco sobre las lecturas que hemos estado haciendo a partir de los videos y también hablar un poco sobre la siguiente lectura que vamos a hacer para el mes. ¿Les parece? Ok, listo. Entonces, Vale, vale. listos, perfecto. Entonces vamos a ver si Lau, ¿estás por ahí? Sí, sí, señora. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera reunión en Zoom. Estamos muy contentos de tenerlos acá y pues esperamos que disfruten un poco de la literatura al igual que nosotras. Listos, perfecto. Bueno, entonces hablemos de esta primera reunión y de qué significa hacer el club de lectura vía Zoom, ¿no? Y sobre todo, pues con los videos, que es la herramienta que más hemos estado manejando nosotros. Entonces, la propuesta de los clubes de lecturas virtuales se hace con el fin de mantener las dinámicas que se llevan antes de la emergencia sanitaria. Es decir, nosotros nos reuníamos en la biblioteca de manera presencial y la idea es no dejar estas dinámicas que teníamos porque la lectura nos ayuda no solamente a distraernos en este momento, sino que también nos enseña muchas cosas. En este sentido, la idea es mantener la comunidad unida, es decir, que todos los que estamos aquí podamos seguir compartiendo nuestras ideas, todos estos comentarios que hacíamos quizás en clase y que aún podemos mantener gracias a estos medios que nos permiten reunirnos como nosotros hacemos una vez al mes. Entonces, continuar con las actividades que se realizaban los fines de semana, para que sepan que también se están realizando todas las reuniones que se hacían, digamos, los clubes de lectura, lo de yoga, todas estas cosas que habían en la UIS vía presencial, también las estamos haciendo vía Zoom o por videos. Denme un momento. Bueno, siguiente. Entonces también la idea es seguir con el proceso del club de lectura para incentivar pues evidentemente la lectura en ustedes y también en los niños que todavía continúan los clubes de lecturas de niños de 1 a 3, de 4 a 12 y de 4 a 8 y de 8 a 12. Y finalmente es reunirse por otros medios para conocer sus lecturas y sus opiniones, que es esta reunión que hacemos todos los domingos, el último domingo del mes, para que ustedes puedan hablar y comentar qué tal les han parecido las lecturas hasta el momento. Listos. Entonces, socialización. Esta parte de socialización es para que recordemos más o menos cuáles son las lecturas que hemos hecho hasta el momento a partir de los videos que les hemos compartido y la idea es que comentemos cuáles son los que más nos han gustado, de pronto qué cosas se podrían mejorar en los videos que hemos estado haciendo o alguna lectura que tengan ustedes en cuenta, alguna opinión. Entonces voy a mostrarlos, vamos a hablar un poquito de estos a partir de algunas preguntas que se plantearán más adelante. Entonces, el 28 de junio se hizo el primer video y trataba sobre Uruguay. Hablamos sobre este país, hablamos sobre uno de sus más grandes autores, que es Horacio Quiroga, y leímos el cuento La meningitis y su sombra. Este cuento pertenece al género no, sino al movimiento del modernismo, y la idea era leerlo y que comentáramos en el grupo. Muchos de ustedes comentaron en el grupo, hicieron algunas acotaciones respecto a que les había gustado mucho. Es un cuento que se lee muy fácilmente, porque es muy bonito y además es una historia que baja muy rápido, porque a pesar de ser del modernismo, no mantiene estas características que son el lenguaje súper elaborado, el ornamento. No, Horacio Quiroga aquí cuenta de una manera mucho más fácil. Y es que también pertenecía a esa primera parte de Horacio Quiroga, cuando no era todavía tan modernista, ¿no? Entonces, el siguiente domingo vimos Perú, el 5 de julio,
hablamos del más grande, el más grande escritor de Perú, que es César Vallejo, sin duda, y leímos uno de sus poemas que se titula Ausente y que se encuentra en Trilce. Si ustedes tuvieron de pronto la oportunidad de revisar el poemario de Trilce, se dieron cuenta que en este poemario sí es mucho más modernista. Evidentemente, cuando hablamos de modernismo, estamos hablando de un lenguaje súper ornamentado, difícil de entender, seguramente poco coherente, porque la idea del modernismo, y esto lo reitero muchas veces porque es importante, y el modernismo consiste en que la persona que está escribiendo haga una especie de lujo, de ornamento con su texto, ¿no? Entonces se trate de elaborarlo mucho más. Es una clase de vista hacia el siglo de oro, cuando los autores escribían súper complicado para que las personas no entendieran. Bueno, el modernismo se centra un poco en eso, va de eso, ¿no? Entonces, César Vallejo en Trilce ya nos empieza a mostrar algo súper diferente, y es que este es un poema muy parecido a otro que les recomiendo, que es de Huidobro, y creo que son poemas fundamentales de estos movimientos, entonces hay que tenerlos en cuenta. El siguiente domingo, que fue el 12 de julio, vimos Colombia. El país invitado fue Colombia, leímos a Soledad Acosta de Samper y leímos el cuento Un crimen, que es un relato de costumbres. Recordemos que los relatos de costumbres se suscriben dentro del romanticismo, ¿no? Entonces el relato de costumbre va a tener muchas características románticas, que es hablar sobre la propia tierra, en este caso Colombia, que es tratar de mostrar esa cultura que nosotros teníamos, puesto que el romanticismo se da un tiempecillo antes de que empiece toda esta independencia de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces leímos a Soledad Acosta de Samper. María Elena, por ejemplo, hizo algún comentario sobre este libro en el grupo de WhatsApp, y nos habló sobre cómo a ella le había gustado y cómo había averiguado más sobre la, la, la escritura de esta autora, ¿no? Y finalmente, el último domingo, que fue el del 19 de julio, hablamos sobre Douglas Pereira Medina y leímos El día que bailaron los que sobran, que es una crónica, y también recomendamos algunas otras crónicas. Entonces, si vemos así en perspectiva, podemos darnos cuenta que hemos tocado diferentes tipos de texto, ¿no? No nos estamos quedando, digamos, en leer solo cuentos, solo poema, sino que nos hemos ido por el cuento, por el poema, por los relatos de costumbres o cuadros de costumbres, que a pesar de que su forma es muy parecida a la del cuento, siempre se diferencian porque el relato de costumbres trata más de mostrar esas características, trata de mostrar más como que la imagen, dar una imagen más certera. Digamos, el cuento nos cuenta una historia y ya, mientras que el relato de costumbres es más de descripción, de mostrar el lugar, las características de un grupo social, en fin. Y luego vimos la crónica, que la crónica es un relato mucho más narrativo, que está centrado siempre en que sea verdad, que haya sucedido. Entonces nos estamos dando cuenta que no nos estamos quedando en un solo tipo de texto, sino que estamos revisando muchas otras formas para que pues ustedes puedan acercarse a la literatura, y que no crean que entonces no caigamos en eso de que la literatura o es solo novela, o es solo cuento, o es solo poesía. No, en realidad literatura son una cantidad de textos increíbles, tenemos muchos géneros, y la idea es que en este segundo periodo que vamos a iniciar después de este domingo, sigamos viendo esos nuevos textos y no nos quedemos solamente en cuento y poesía. Entonces, alguien que quisiera decir, bueno, ¿cuál fue el que más le gustó, por ejemplo, o qué país fue el que más le gustó? Lau, ¿qué piensas? Laura, Dime, pues ¿qué piensas? personalmente yo disfruté mucho la lectura de Un crimen. Siento que, como decías, tristemente todavía se vive esa realidad. Y pues es algo que nos toca a nosotros como colombianos, ¿no? Que nos pone a pensar sobre nuestro pasado y el futuro de Colombia, qué queremos para Colombia.
con respecto a toda esta violencia, que si bien ha disminuido, no deja de ser preocupante. Y también me gustó mucho como la crítica del día que bailaron los que sobran, porque cómo se adueñaron de esa canción y la hicieron parte de su lucha, porque sabemos que Chile es un país que todo el tiempo está luchando por sus derechos, por que cada día tenga mejores condiciones de vida. Y me parece que es una lucha bastante admirable, porque siempre reúnen muchísima gente. Y pues esas son las que más me gustaron, no sé cuál te gustó más a ti, Vivi. Sí, y es que Lau, si nos ponemos a ver algo, nos damos cuenta que, y esto es para todos, ¿no? Es que los países que estamos viendo aquí, todos son de Latinoamérica y sobre todo que son países que siempre han tenido una lucha por tratar de sobresalir en la literatura. Si nos damos cuenta, la literatura de Latinoamérica y más específicamente la literatura de Colombia inicia únicamente después de la conquista, ¿no? Nosotros antes de la conquista no tenemos literatura que nos distinga, primeramente porque nuestras culturas, las que estaban antes de la conquista, eran netamente orales, ¿no? Entonces muchas culturas no tenían ni siquiera una forma escrita que los caracterizara. Pero lo más importante es que a nosotros no nos dejaban escribir. Cuando llegaron aquí los españoles, hubo mucho tiempo en el que los únicos que escribían eran realmente los, los españoles y a nosotros nos delegaban otras tareas. Entonces yo creo que es importante recalcar la labor que hacen todos estos escritores y sobre todo los más viejos por sacar ese nombre de Latinoamérica, por crear una literatura de nación, que es lo que hacen con el modernismo, que es como el primer movimiento realmente generado en Latinoamérica. Y pues son lecturas interesantes. ¿Alguien más quiere comentar sobre alguna lectura que le haya gustado, sobre algún país que le haya parecido el mejor? Y Lorena, pues a mí me Sí, gustó, sí, me disculpa, me gustó mucho el tema de Uruguay, ¿no? sí, La lectura de ese cuento, como la fuerza que tiene una persona cuando ha sufrido una enfermedad compleja y salir adelante, como bastante interesante. Y la vida del autor también como interesante. Me gustó mucho el tema de Uruguay. sí, Gracias. sí, señor. Y evidentemente es que la meningitis y su sombra es uno de los cuentos más bonitos, creo yo, que tiene este autor Horacio Quiroga, porque no solamente es lo que dice el señor William, nos muestra además de esa problemática que vemos de pronto cuando alguien se enferma, cuando alguien pasa esto, también nos muestra una parte del modernismo que quizás no muchos conocen, porque precisamente el modernismo trataba de quitar eso del romanticismo que era muy meloso, que era muy contemplativo, muy sí, pero el Horacio Quiroga aquí, como ya les dije, no había terminado esa etapa romántica y nos el amor de este personaje con su vecino, ¿no? ¿Alguien más? ¿Lau, ibas a decir algo? esto, con estos autores se fija la Uy, atención en Latinoamérica, ya se deja como todo eso España o Estados Unidos, Europa como tal, y se fija la atención. Y se reconoce y se destacan esos escritores en Latinoamérica. sí, Era una señora. parte. ¿Y Sí, alguien sí, más sí. quiere opinar? ¿Cuál fue la lectura que más les gustó? Buenos días, Laura. Buenos días, ¿cómo Buenos están? días. A mí la lectura que, pues creo que es la que uno más siente, pues es la de Colombia, ¿no? El sentido de que uno tiene de pertenencia sobre la cultura que con la que uno creció, ¿no? Se nota que hemos vivido en una sociedad donde siempre ha habido clases sociales que predominan en el poder político, social y económico. Entonces, no es algo nuevo que se vive acá, tampoco es algo que ha desaparecido, solo que ya no se centran en eso, sino tratan de taparlo con otras cosas, pues en Colombia pa- tiene sectores que parecen repúblicas independientes. Hoy en día hay pueblos y ciudades abandonadas por el Estado que ocurren las mismas cosas. No muy lejos de acá podemos ir a Cimitarra, en donde pasan los mismos casos.
hay unas familias que tienen todavía el poder social, económico, político allá y hay injusticias así como si nada y se tapan las cosas. Entonces, me invitó a reflexionar sobre cómo yo puedo aportar al cambio de esa sociedad y cómo yo puedo de verdad generar un bien a mi comunidad. Es correcto, sí. Y es que es lo que dice Sebastián, y es que el relato de un crimen de Soledad Acosta en Samper toca temas que uno cree que son muy actuales y todo esto, pero en realidad en una sociedad como Colombia, un país tan golpeado por la violencia, esto es un tema que se ha venido desde hace muchísimo tiempo. Y lo que nos cuenta un crimen, esta historia de cómo matan de manera como decimos, cruel a este señor por simplemente que no le cae bien al gobernador de esta región, de esta zona. Es algo que hemos estado viendo desde toda la vida en Colombia y que muchas veces cuando nos damos cuenta de la lectura, parece que fuera un relato de hoy día, con ciertos personajes de, ya sea de la política de Colombia, de cualquier parte, ¿no? Y, o de pronto lo que vivimos en el tiempo de, de toda esta criminalidad, de todo esto que hubo en Colombia con Pablo Escobar, son relatos que aunque parecen que son atemporales a nuestro tiempo, ¿no? Que no corresponden a nuestro tiempo, parece que la lectura sigue siendo la misma, sigue sucediendo lo mismo y es lo que nos retrata en este texto esta autora, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo o continuamos? ¿No? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué puedo leer? La idea de este espacio, de este momento, es que si de pronto alguno de ustedes está haciendo alguna lectura, está leyendo algo, que lo recomiende al grupo, que nos digan qué están leyendo de pronto, si tienen alguna lectura, para que así nos nutramos de más lecturas, porque de pronto lo que leemos en el club de lectura, que es una vez a la semana, que es solamente el domingo, que seguramente a veces es solo un cuento, solo un poema. La idea es que entre nosotros, como hacíamos en el club de lectura presencial, nos pasemos algunas lecturas. Por ejemplo, actualmente estoy leyendo Kentucky's de Samantha Schweblin, que es una novela muy actual, muy recomendada, que habla sobre un tipo de futuro no tan lejano ni tan distópico, pero que habla sobre, por ejemplo, cómo llega una tecnología a ser parte de la sociedad y cómo nosotros como seres humanos asimilamos esa tecnología y la volvemos algo malo, por decirlo así. Lau, ¿tú qué estás leyendo? En ese momento estoy leyendo el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Ahí podemos encontrar relatos cortos sobre diversos temas, el amor, la muerte, sociales, eh, un poco tristes. Es variadito, tiene muchos relatos Sí. interesantes. ¿Y tú qué estás leyendo, bebé? El Kentucky es el que te comentaba de Samantha Schweblin. ¿Alguien más? ¿Alguna lectura que quieran compartir? Pues yo estoy como, no sé si es que estoy abandonando la lectura contemporánea de historia de la antigua, pero ahorita estoy repitiéndome Cien años de soledad. Me gusta mucho. Sí, textos que son necesarios, ¿no? Que de pronto una segunda lectura nos hace verlos diferente. Buena lectura, la verdad. ¿Alguien más? ¿Algún texto que quieran recomendar? Sí, Raúl, ¿escuchamos? Debemos quitarle el silencio al micrófono, ¿no te estamos oyendo? ¿Ya? Ya, ahora sí, te Ah, escuchamos. no, a mí me gusta mucho la lectura, he leído mucho, recomiendo mucho William Ospina. Buen Me autor. gustó muchísimo El sueño del Celta, es un libro que vale la pena leer, es buenísimo. Adiós al caballo es un libro que ahorita estoy leyendo que me regalaron, pues la verdad pues es bastante interesante porque uno desconoce el trabajo que ha hecho el caballo en toda la historia del ser humano, de la humanidad, de lo que ha, luchas que ha tenido que vivir por obligación, porque el ser humano lo puso en ese contexto para ayudar a conquistar este mundo, para ganar guerras.
para ayudarlo a cultivar, a trasladar al hombre de un lado a otro. El caballo, yo creo que ha sido más importante que cualquier otra cosa. Yo creo que ha aportado más a esta humanidad, más que yo diría que el ser humano. El ser humano no ha puesto ideas, pero el caballo ha puesto la fuerza. Entonces, adiós al caballo es una historia también de la separación del caballo para el ser humano, porque el caballo poco a poco lo han quitado, lo han sacado del contexto del ser humano y entonces ya lo tienen ahorita, es como la clase social alta, ¿no? Los Sí. campesinos lo siguen teniendo para ayudar a trasladarse dentro de su finca, pero igual la modernidad y todo lo han sacado. Adiós al caballo me parece un libro interesante para leer. Pero sí, esos autores que le he dicho me parecen excelentes para empezar a Recomendados, ¿sí? hacer lecturas, sí, recomendados. Y muy interesante la lectura que hace Raúl, porque ya no se trata de una lectura plana, digamos, que una lectura que uno ya simplemente se dedica a leer, sino que hay una lectura política, ¿no? Nos está hablando sobre la historia de los caballos, de cómo hacen parte de la sociedad y de pronto cómo han sido, pues, relegados, digamos, a una clase social más alta, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar alguna lectura o continuamos? Yo, Sí, te escucho, Natalia. pues yo estoy leyendo María de Jorge Isaacs. María, un clásico. Me parece una historia pues como de Ore Cristo, pero aún no la he terminado. Pero pues me gusta, ya que es una lectura trágica que refleja costumbres. Sí, claro, es que María de Jorge Isaacs está en el romanticismo, ¿no? Y como decíamos, el romanticismo también tiene, encuadra en el costumbrismo, entonces vamos a ver todas estas lecturas, toda esta cultura del Valle del Cauca, que es donde sucede lo de María, y es una lectura obligatoria, ¿no? Es un texto que hay o hay que leer. Bueno, yo quiero compartirles algo y espero que me comentan si están viéndolo. Esperen. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo una página o siguen viendo las diapositivas? Estamos viendo la página. Yo la estoy viendo. ¿Sí? Listos, Sí. perfecto. Sí, Bueno, la esta página. página se llama El Libro Total, ¿sí? La página. Este es la dirección que nos lleva a él. ellibrototal.com/ltotal/ ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta página? Aquí vamos a encontrar muchos libros, no solamente lecturas, sino también audiolibros, ¿no? Entonces, es una página que tiene más de 300 libros, es una página de Bucaramanga, de aquí, y nos va a servir para hacer lecturas que de pronto no conozcamos. Si de pronto no tenemos los libros o ahorita no tenemos los recursos para comprar o no podemos estar gastando en eso, podemos buscar, digamos, María. Y nos salen ya no solo lecturas del clásico de María, sino que digamos autores que se llamen María o otros libros relacionados con ese título, ¿sí? Un segundo. Listo, entonces aquí. Marta y María, por ejemplo, aquí, o qué otros textos. Tenemos muchos textos, la mayoría son textos que ya han pasado el tiempo de conocimiento, ¿no? Ya no son libros tan actuales, porque pues los libros actuales tienen sus procesos de publicación muy privatizados, ¿no? Con una sola editorial. Pero aquí vamos a encontrar muchos libros, y no solo libros, sino que audiolibros, para que ustedes puedan, digamos, si no tienen el tiempo o no se concentran, entonces en la noche ponen un ratico, mira, aquí está, los audiolibros se distinguen porque tienen el simbolito de audio, y pues es una forma fácil de leer, es una forma en que podemos acercarnos a la lectura. De pronto, si usted no le gusta descargar libros porque, no sé, le parece incómodo o porque de pronto le parece que se puede llenar su computador o su celular, aquí está el libro, funciona muy fácilmente y solo es darle aquí. Raúl, ¿quiere decir algo? Sí, Vivian, Lorena, me parece súper interesante la página que nos acabas de recomendar, porque muchas veces nosotros, bueno, a la lectura nos encanta. Bueno, hay personas que de pronto les coge el sueño, les da sueño leer y todo, pero lo más interesante que me pareció de la página que acabas de recomendar es que el audiolibro es muy importante más cuando uno va manejando.
porque por está ejemplo. utilizando el tiempo, está utilizando el tiempo. Si es un espacio muerto cuando uno está manejando, que a veces le toca hacer trayectos de 1 hora, 1 hora y media, ya sea al trabajo o hacer cosas, entonces colocas el audiolibro en el celular y vas leyendo, vas como enterándote de la literatura que más te gusta y vas desplazándote para donde quieras. Entonces me parece muy interesante, me gusta mucho lo que me acabas de decir de esa página y la voy a utilizar, voy a ver si la Qué puedo. bueno, me alegra. Y tiene Me toda la gustaría que me razón. mandaras el link, me gustaría que mandaras el link para Sí, audiolibros. me parece súper bien. Les voy a mandar el link aquí al chat para que todos los puedan tener. Entonces, esperen, aquí está el chat. Para que todos lo podamos tener y para que le echen un ojito, la revisen. Mira, incluso está la Biblia aquí también, para los que de pronto son de lecturas diferentes, ¿no? Entonces, la idea es que lo leamos, que revisemos la Lo bueno es página que y es que de gratis, pronto ¿no? es gratis, correcto, sí, señor, es gratis. Y, por ejemplo, digamos, el Don Quijote de la Mancha, lectura obligatoria, es un libro súper divertido que realmente para el tiempo en el que fue escrito tiene chistes, tiene escritura muy actual y es el comienzo de lo que llamamos novela propiamente hoy, ¿no? Y está en audiolibro, entonces es lo que decía Raúl, que podemos ir leyéndolo mientras, no sé, manejamos, mientras estamos cocinando y nos ahorramos también tiempo, o de pronto los que tienen excusas, que no, que por tiempo está Orgullo y Prejuicio, La Divina Comedia, Hamlet, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Entonces son lecturas obligatorias, lecturas clásicas y gratis, como decía William. Entonces, invitadísimos todos a revisar esta página, ¿listos? Bueno, entonces voy a seguir compartiendo la pantalla de las diapositivas y vamos redondeando ya para el final de nuestra sesión. Entonces, el libro o la lectura que vamos a tener para el siguiente mes, este mes leímos El túnel, un escritor argentino, una lectura que ya habíamos avanzado mucho en las clases presenciales y de pronto algunos que iniciaron con nosotros gracias a las clases virtuales no habían conocido, pero esta lectura la vamos a iniciar desde cero. La idea es que comenzamos a leerla desde el día de hoy y de aquí a partir del último domingo de este mes podamos hablar sobre ella, comentar qué tal les parece. El libro se llama Corazón tan Blanco, el autor es Javier Marías, un español, y la sinopsis de la novela es la siguiente. Una novela hipnótica sobre el secreto y su convivencia y su conveniencia posible, sobre el matrimonio, el asesinato y la instigación, sobre la sospecha, el hablar y el callar y la persuasión, sobre los corazones tan blancos que poco a poco se van tiñendo y acaban siendo lo que nunca quisieron ser. Yo creo que más que esta sinopsis, que es la que nos dan muchos autores sobre el libro, yo creo que Corazón tan Blanco habla sobre la familia y sobre todo sobre el matrimonio, sobre cómo es llevar una vida en pareja, la convivencia, los secretos, el pasado. Entonces, están súper invitadísimos a leer este libro, a conocerlo. Tiene 352 páginas, es una novela y es muy actual porque Javier Marías es un autor muy actual y fue publicada en el 2017. Entonces, invitados a leer este libro y a conseguirlo. Es fácil de conseguirlo en Panamericana, Profitécnicas, en cualquier librería. Yo sé que lo encuentran para que puedan empezar a usarlo, a leerlo, ¿no? Y finalmente, ya para despedirnos, queríamos traerle este poema, este pequeño poema que se llama Ay del triste de José Zorrilla, ¿no? Entonces dice, ay del triste que consume su existencia en esperar, ay del triste que presume que el duelo con que él se abrume, el ausente ha de pesar. La esperanza es de los cielos precioso y funesto don, pues los amantes desvelos cambian la esperanza en celos que abrazan el corazón. Si es cierto lo que se espera, es un consuelo de verdad, pero siendo una quimera, es tan frágil realidad. Quien espera, desespera. Lo elegimos porque esta última frase me parece importante y es que dice, quien espera, desespera. Entonces la invitación es que
en estos tiempos que nos toca esperar, la idea es no desesperar precisamente, sino empezar a acercarnos a la literatura, acercarnos a nuevas formas, a distracciones que nos van a ayudar, no solamente para de pronto distraer la mente o no pensar en eso, sino también para crecer un poquito más, no solo como personas y de pronto más bien como lectores en nuestra área de conocimiento en la que sea que estemos. Y entonces invitadísimos todos a leer este libro de Javier Marías y por supuesto a seguir viendo los videos, darle like, compartirlos y sobre todo venir a las reuniones a hablar un poquito sobre esto, que quizás no es mucho el tiempo que disponemos aquí, pero podemos vernos, saber de ustedes y pues hablar un poquito más. ¿Alguien quiere decir algo antes de terminar, Laura? Nada, pues desearles que puedan vivir de forma tranquila a pesar de todo el caos que está pasando, porque es evidente que el estrés y la ansiedad pueden ser muy malos en estos días, ¿no? Porque siento que estar tanto tiempo encerrados nunca, por lo menos yo no me imaginaba estar tanto tiempo en la casa y ha sido como un choque para mí ver todo lo que está pasando, pero pues no perdamos la esperanza y deseamos que todo mejore. Y nada, queríamos agradecerles por participar. Si tienen alguna duda, si necesitan el libro, se lo podemos pasar, lo tenemos en PDF. Y si nos quieren hacer una recomendación, cualquier cosa, estamos ahí para que nos digan lo que quieran, para servirles. Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que estos clubes de lectura son importantes. Yo había abandonado mucho la lectura y con este encierro que nos ha tocado, eh, he aprendido nuevamente como a leer, ¿no? Como a escuchar. Entonces es interesante incentivar la lectura y bien importante para todas las personas en situaciones que de verdad estresan en algunas ocasiones. Muchas gracias por el espacio, muy amables. Claro que sí, señor Julián, para eso estamos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, ¿No? yo quería Listo, sí, decir, señor. pues, que te iba a decir, pues, que sea esta una oportunidad estos días de aislamiento y todo, que sea una oportunidad para que la gente retome la literatura. A mí me gusta mucho la literatura que enseña, que nos enseña sobre el pasado, la historia, lo que ha pasado y lo que la humanidad ha vivido. Entonces es una historia que alimenta mucho el pensamiento de los seres humanos para no volver a recaer en las dificultades del pasado. Entonces, retomar la literatura me parece lo más acertado para estos días de aislamiento. Sí, señor, claro que sí. Bueno, con esto damos fin a nuestra sesión. Los invitamos a que sigan leyendo, a que sigan viendo los videos y por supuesto a que dentro de un mes podamos hablar sobre esta lectura de Javier Marías, Corazón tan Blanco, y esperamos que les haya gustado. Nos vemos dentro de un mes. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, un Gracias, abrazo, buen muy día. bien. Bueno, Gracias. buen día. Hasta Adiós, luego. chao.